Vamos a pasar ya a ver un poco cómo está construido el indicador. Eh, Importante, vamos a ser transparentes para que entendáis el origen de estos datos objetivos. Entonces, el indicador se compone de métricas de dos grandes grupos. Por una parte, indicadores de tendencia, métricas de tendencia, que monitorean o hacen un seguimiento de si se está ganando o perdiendo tendencia en el mercado. Uno quiere operar siempre a favor de la tendencia, evidentemente. Y luego indicadores de suelo y de techo, que nos alertan cuando puede haber una mayor probabilidad de techo de Bitcoin o de suelo de Bitcoin. Entonces, indicadores de tendencia o de suelo techo. Vamos a pasar a verlos si queréis. Los de tendencia son esos cuatro. Por una parte, el momentum, que se basa en el precio. Ahora vamos a mostrarlo en más detalle. Por otra parte, la liquidez global, que están haciendo los bancos centrales, la adopción on-chain y las pérdidas y ganancias on-chain. Entonces vamos a ver estos cuatro y además los vamos a explicar y vamos a mostrar cómo se ven en el BTC Risk, porque luego en el propio indicador uno puede mostrar, perdón, uno puede mostrar o el nivel de riesgo conjunto, que es lo que vemos aquí, o puede elegir ver una de estas métricas por separado. Pues vamos a ver cada una de estas métricas por separado y vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. Entonces, momentum y tendencia. Lo que hace el BTC Risk en cuanto al momentum y la tendencia es monitorea en todo momento la tendencia predominante en el mercado. Y esto lo hace mediante una serie de medias móviles que se derivan del precio y que si os fijáis, pues cuando están en zona verde, en la región verde, estamos en tendencia alcista, por lo tanto el riesgo es bajo, pero cuando hay un giro, como lo hubo aquí, el indicador nos alerta, oye, riesgo alto. Cuidado porque el momentum está poniéndose en rojo, riesgo alto. Fijaros lo bien que funcionó. A principios de 2023 entramos en riesgo bajo. La tendencia de medio plazo, la tendencia predominante, se puso alcista y desde entonces nuestro BTC Risk nos está diciendo tranquilidad, el riesgo es bajo en cuanto a la tendencia y esto nos permite operar con mucha más convicción o holdear con más convicción. Entonces, luego esto Samuel lo va a mostrar en vivo en su plataforma de TradingView. Momentum y tendencia, entonces, es cuán de fuerte es la tendencia y cuál es su dirección, obviamente. Liquidez global. Aquí lo que analizamos es si los bancos centrales de las principales economías del mundo, y no nos limitamos solo a la americana, sino que analizamos las principales economías como la China, la del Reino Unido, la canadiense, la inglesa, la europea, la japonesa, hacemos un agregado y vemos si año a año la liquidez global, la masa monetaria y los balances están aumentando o están decreciendo. Cuando están decreciendo año a año están en rojo y cuando están aumentando se ponen en verde. Entonces, este dato es muy importante porque Bitcoin está muy correlacionado con las acciones de los bancos centrales. Por eso ahora mismo esta métrica está en riesgo alto, porque todavía no hay una clara tendencia de inyección de liquidez en la economía global. La adopción. Aquí lo que medimos es on-chain si el ritmo de creación de nuevas billeteras de Bitcoin está aumentando o está decayendo. Es decir, si hay más gente creando billeteras a un ritmo mayor, y entonces en esos momentos estamos en zona verde, o si hay una corrección, como hubo después del bull run de 2017, y la creación de billeteras decae, hay menos adopción, hay menos interés por Bitcoin. Fijaros que esto pasó en 2018, pasó después del bull run de 2020, y ahora mismo pues estamos con un ritmo bastante saludable, aunque hay una pequeña corrección, pero esta imagen justo hoy ha vuelto al terreno verde positivo. Después Samuel nos lo va a mostrar, al menos cuando lo miré hace unas horas estaba en terreno positivo, porque recordemos que este indicador se actualiza en tiempo real. Entonces, la adopción, en definitiva, la medimos analizando, haciendo seguimiento de cuántas billeteras de Bitcoin se están creando. Luego, las pérdidas y ganancias on-chain lo que analizan es de todos los bitcoins que se han comprado, qué porcentaje está en situación de ganancia y pérdida. Y esto es muy importante porque fijaros que después de un bull run, como pasó justo después de 2017 o cuando pasó después de 2020, cuando hay un giro, aquí aplicamos una serie de medias móviles para analizar el giro, cuando hay un giro y empieza a haber más inversores que han comprado y están en situación de pérdidas, esta gente empieza a entrarle miedo y vende. Y esto catapulta, esto impulsa o puede impulsar un mercado bajista. Y lo contrario, cuando empieza a aumentar el número, el porcentaje de billeteras que están en situación de ganancias, como pasó a principios de este año,
El risk nos dice, tranquilos, la mayoría de inversores están en situación de ganancias y por tanto es más probable que holdeen. ¿Por qué? Porque si tú estás en ganancias en algo, pues tienes mucha menos tentación de vender que si estás en pérdidas. Entonces, esta es una métrica súper importante que además se adelanta a veces. La hemos incluido en tendencia, pero también tiene un elemento de suelo y techo, porque, por ejemplo, en 2020, luego lo va a mostrar Samuel, 2021, en abril, se giró antes que la caída del precio. Y fijaros que en 2018 también se giró pues, a comienzos. Entonces, de nuevo, una métrica muy interesante que incorporamos en el indicador. ¿Querías añadir alguna otra cosa, Samuel, o seguimos con los de techo y suelo y luego ya los muestras? Si quieres, sigue. Tampoco tengo nada que añadir. Perfecto. Indicadores de techo y suelo, pues son tres, como hemos visto. Por una parte, analizamos la acumulación y distribución, la capitulación de los mineros y luego una métrica estadística para detectar zonas de sobrecompra y de sobreventa o de sobrecalentamiento del mercado y sobreenfriamiento del mercado. Entonces, ¿cuáles son estos indicadores? Pues, en primer lugar, la acumulación y distribución. Y aquí nos basamos en una métrica muy conocida entre los bitcoiners que se conoce como el hodl wave de un año. Es decir, cuando aumenta el porcentaje de monedas de Bitcoin que se están holdeando durante más de un año y cuando ese nivel aumenta de manera por encima de unos límites que fijamos, pensamos que el riesgo es más bajo porque ha habido una acumulación. Pero ojo, también pasa lo contrario. Cuando empieza a decaer el porcentaje de bitcoins que se holdea durante más de un año, pensamos que las manos fuertes, personas que conocen bien el mercado, han vendido y por eso aumenta la probabilidad de un techo y entramos en zona roja de riesgo alto. Entonces aquí detectamos acumulación y distribución on-chain haciendo seguimiento del hodl wave de un año, una métrica fundamental para detectar una mayor probabilidad de suelo o de techo. El siguiente que quiero mencionar es la capitulación de los mineros. Y esto ocurre normalmente cuando hay una caída del precio, los mineros empiezan a sufrir porque sus márgenes se aprietan. Y lo que empieza a ocurrir es que apagan máquinas y por tanto el hash rate de Bitcoin empieza a caer. ¿Qué es lo que sucede a este acontecimiento? Pues que los mineros empiezan a vender. Y esto puede propiciar una capitulación, una caída del precio final. E históricamente así ha sido. Las capitulaciones del precio, las capitulaciones de la minería, han precedido grandes movimientos alcistas. Entonces, esta métrica la consideramos como una señal de suelo de mercado, y no de techo, porque los mineros, según nuestro análisis, no contribuyen a detectar un techo, pero solo para el suelo nos da una indicación si es mayor la probabilidad de suelo y, por tanto, si el riesgo es menor. Por último, los indicadores estadísticos, aquí nos basamos en una desviación de la media móvil de 200 días de Bitcoin y detectamos zonas, fijaros, de sobreventa por debajo de este límite que hemos marcado en 0,6 y de sobrecompra por encima del límite superior de 2,4. Aquí decimos, ojo, riesgo alto, riesgo alto. Y aquí, riesgo bajo, riesgo bajo, riesgo bajo. Esto realmente nos ayuda de alguna manera, corregir y que no sea solo un indicador de tendencia, sino que tenga también un elemento de detectar suelos y techos. Así es como está construido el BTC Risk.